Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hoy estaremos tomando un tema interesante. Nos acompaña el pastor de Venezuela, nuestro precioso hermano, siervo de Dios, Mervis Carrasco. Hermano, bienvenido a Hablemos Claro. Sus palabras de bienvenida, hermano. Bueno, esperemos que seamos ayuda, como siempre hemos dicho, para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, y que seamos conforme a la Biblia y conforme al mensaje que Dios ha traído a través del séptimo mensajero, y que podamos como descansar espiritualmente, porque este es un cuerpo místico, ¿verdad? Un cuerpo tiene su crecimiento y a su debido tiempo él va dando, como dice, a su nivel. Pues el hermano Branham predicó la estatura de un varón perfecto, para que todos lleguemos ahí para la estatura de un varón perfecto. Bueno, esperemos que el mensaje Hablemos Claro, podamos hablar más claro, ¿verdad? Que nunca, conforme a la Biblia y conforme al séptimo mensaje. Amén. Hablemos Claro. Vamos a tocar este tema, pastor. Este tema que va a sacudir un poquito, también nos lleva a examinar a la luz del mensaje de la hora lo que el Señor Jesús habló de las 10 vírgenes, pastor. Todas eran vírgenes, todas estaban esperando al esposo, todas tenían lámparas, pero solo 5 tenían aceite. La pregunta que hoy debemos hacernos no es, ¿conocemos el mensaje? Sino, ¿tenemos el aceite del Espíritu Santo? Eso debe ser lo más importante hoy, preguntarnos si tenemos el aceite del Espíritu Santo dentro de nuestras lámparas. ¿Por qué? Amados, las vírgenes fatuas no estaban en el mundo, eran parte de la misma comunidad del mensaje de la hora, estaban dentro de esta comunidad, eran parte, esperaban al novio, eran parte de la comitiva que estaba esperando al novio. Por eso hoy queremos hablar claro. ¿Están las vírgenes fatuas en la denominación o podrían estar aquí mismo dentro de la comunidad del mensaje de la hora? Repitiendo las palabras, citando al profeta, pero sin el fuego vivo del Espíritu Santo en las vidas de ellos. El hermano William Branham dijo, usted puede tener toda la doctrina correcta, puede estar en la iglesia correcta, aún así estar sin el Espíritu Santo. Las vírgenes fatuas eran puras, pero carecían de aceite. Hoy Dios nos está llamando a revisar nuestras lámparas. No basta con decir, yo creo el mensaje. Hay que tener el mismo espíritu que inspiró este mensaje. Así que prepare su corazón, porque en este programa de Hablemos Claro vamos a profundizar en una verdad que puede salvarnos de quedarnos fuera cuando suene la trompeta. El tema, las vírgenes fatuas, ¿están en las denominaciones o están en el mensaje? Vamos a comenzar. Adelante, hermano Mervis. Bueno, muy buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Como dice en Hechos 4:12, que nos ha dado los hombres, otro nombre que podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a hablar de lo que es vírgenes, ¿verdad? Son 10 vírgenes, se refiere a la iglesia, como siempre hemos dicho, que la mujer es simbolismo de Génesis hasta Apocalipsis de la iglesia, ¿verdad? Y vemos que en Mateo capítulo 25, vamos a empezar desde ahí, ¿verdad? Desde el verso 1. Mateo capítulo 25, capítulo 1 dice, leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando su lámpara tomaron consigo aceite. Más, dice, las insensatas tomando su lámpara no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes
tomaron aceite en su vasija y justamente con su lámpara. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Entonces vemos que estas 5 vírgenes, ¿verdad?, prudentes, tenían el aceite. Ciertamente podemos tener el mensaje de la hora, podemos ir a la iglesia el mensaje de la hora, podemos creer que Dios envió el 7º mensajero, ¿verdad? Podemos creer que Dios envió el 4º Elías, podemos creer en Lucas 17:30, pero no se está viendo, ¿verdad?, la prudencia de lo que es lo que es el aceite, lo que es el aceite, que es el Espíritu Santo. ¿Ve? Mientras que no se tenga el aceite, podemos tener los 1200 sermones, ¿verdad? Podemos tener tablet, podemos tener pendrive, podemos tener la Biblia, podemos tener chip, pero si no tenemos el aceite no tenemos nada. ¿Ve? Pasamos a ser vírgenes incesantes, ¿verdad? Bien incesantes. Ahora, el Salmo 119, ¿verdad?, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Estas son vírgenes porque se mantienen con el mensaje es puro. La virgen, ¿verdad?, no pueden salir de las denominaciones, porque Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera, la madre de la ramera. Entonces la iglesia católica es la gran ramera, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, puerta del cielo, testigo de Jehová, y etcétera, etcétera. Se han protegido, las virgen salen del mensaje. Ahora, que no tengan aceite ya es otra cosa. Tienen la lámpara, tienen la palabra, ¿ven? Tienen la palabra aliente, ¿no? Porque el primer mensaje de Pablo dice, segunda de capítulo 3, verso 6, dice: somos ministros de un nuevo pacto, sino del espíritu vivifica. Ahorita en la actualidad en el mensaje hay mucha letra, pero muy poco aceite, ¿ves? Y el aceite en la antigüedad, el aceite se usaba era para que pudiera alumbrar, no se usaba como ahorita en la actualidad que se usa gasolina, se usa se usa queroseno, mucho tipo, ¿no? Pero en la antigüedad las lámparas eran encendidas a través del aceite, ¿ves? Entonces la lámpara es la palabra, ¿ves? La luz es Cristo, pero esa luz tiene que venir acompañada con el aceite, que es la revelación. Por eso el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad?, en Gálatas 1, 11 y 12 dice: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces vemos que Abel, ¿verdad?, en Génesis capítulo 4, Abel tuvo buena revelación. Y en 10:4 dice: por fe, revelación. Dice: es imposible agradar a Dios. Sin revelación es imposible agradar a Dios. Pero 11:6, imposible. Sin revelación es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que tenemos el aceite? Tenemos que tener revelación. Porque podemos tener las 7 edades, ¿verdad?, las 7 lámparas, pero sin el aceite no tenemos nada. Estamos viendo intelectualmente, como dice el hermano Orac, que podemos tener el Espíritu Santo en la carne, pero lo podemos tener en la mente, pero tenemos que tenerlo en el lugar santísimo, que es el corazón. Proverbios 22:23. Proverbios 22:23. A mí, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mi camino. ¿Cuál camino? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay Padre sino el Hijo. Ahora, el apóstol Pablo, que fue el primer mensajero a nosotros los gentiles, ¿verdad?, él tenía el aceite, que era el Espíritu Santo, ¿ves? El mismo Pablo dice en Efesios 4:30: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. No contristéis, no lo ponga triste, ¿no? Y Efesios 1:13 dice: habiendo oído la palabra de verdad, fuiste sellado. Ahora, sabemos que el vino, ¿verdad?, representa el Espíritu, el aceite representa el Espíritu Santo, y el vino representa la revelación. Y el hermano Oraja dice: el vino y el aceite siempre andan juntos. Eso en Apocalipsis 6:6, ¿verdad?, hablando del 5º sello, le dice: no dañes el aceite y el vino. ¿Ves? No te vayas a meter con los que tengan aceite y con los que tengan vino. Entonces, estas 10 vírgenes eran iglesias, ¿no? Siempre hemos dicho que de Génesis hasta
dentro del mensaje que no están aceptando el aceite. Y el aceite es la revelación, ¿verdad? Cuando le obra en la página 7, párrafo 37 de la fiesta de la trompeta, él dice: cuando Dios me reveló los 7 sellos, se me hizo un libro nuevo. En la página, la brecha, mensaje de la brecha entre las edades y los sellos, página 60, párrafo 55, él dice: este libro no me he revelado, sino ataca las edades de la iglesia y la nacional han terminado y el tiempo no es más. O sea que el aceite, las profundidades de lo que es el aceite de verdad empieza en 1963, no negando los otros mensajes, pero el libro nuevo empieza en 1963, aceite, ¿ves? Vino nuevo, ¿verdad? Por eso en Mateo 9:17 dice: echa vino nuevo en odres nuevo, ¿verdad? Si echa vino nuevo en odres viejo se revienta. Hablando del vino, está hablando de la revelación. ¿Ves? Entonces, sí, sabemos que hay muchos ministros, ¿verdad?, de este mensaje que dicen que no, que las vírgenes fatuas salen de las denominaciones, pero es que las denominaciones no son vírgenes. Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera, ¿ves? La madre, o sea que metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, ella no soy hija y ella no ha escuchado, más bien ellas rechazaron escuchar el mensaje. Ya sabemos que la aclamación a la medianoche era Malaquías 4:5, ¿verdad? Como siempre hemos dicho, Dios ha enviado 4 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra. Primer libro de Reyes 17, estivita, cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo, la segunda vez que vino sobre la tierra. En Lucas 1:17, la tercera vez que vino sobre Juan el Bautista. Dice que el poder y el espíritu de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino Malaquías 4:5, y aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea que Dios ha enviado 4 veces el espíritu del profeta Elías. La quinta vez que viene en Apocalipsis 11:6, que es Moisés y Elías, pero es para el pueblo de Israel. ¿Ves? Pero para nosotros gentiles Dios ha enviado el cuarto Elías. Dios ha enviado Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre. La manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta. ¿Ves? Y Dios ha enviado 7 mensajeros, y esos 7 mensajeros han traído aceite. Cada mensajero trajo el aceite, que era que es el Espíritu Santo y que es la revelación, porque el Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, ¿verdad? Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Después de Cristo, el 53 a 170, el apóstol Pablo. Apocalipsis 2:1 escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. 170 al 312, Irineo. Apocalipsis 2:12 escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín. 312 al 606. Apocalipsis 2:18 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo. 606 a 1520. Apocalipsis 2:18. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Salde, Martín Lutero. 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14 escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Sabemos que el hermano Branham nace en 1909 y que parte en 1965, pero el que comienza las edades y tener las edades es el Espíritu Santo. Simplemente y llanamente yo fuera un instrumento en las manos de Dios. Dios en estos 2000 años lidiando con nosotros gentiles, Dios ha enviado 7 mensajeros y cada uno de los 7 mensajeros trajo la lámpara, pero también traía el aceite y también traía el vino. ¿Ves? Cada uno de los mensajeros. ¿Ves? El que trajo más aceite y más vino fue el apóstol Pablo y el hermano William Marrugá, porque Dios abre las edades con un profeta y cierra las edades con un profeta. ¿Ves? El hermano Braja dice que la unción de León la tuvo el apóstol Pablo, la tuvo Irineo y la tuvo Martín. Ven los reformadores cuando Colombo, dice el hermano Braja, y Martín Lutero llegó hasta la edad de Filadelfia, ¿ves? Pero en el tiempo que se está viviendo es la unción la unción del águila, ¿no? Apocalipsis 4:7, las 4 unciones representaban el aceite. La unción de León Pablo, la unción del becerro Colombo, la unción del hombre Martín Lutero y la unción del águila William Mario Braja. Esto representaba traían la unción, que la unción siempre es el aceite. En la antigüedad, ¿verdad? Cuando Samuel ungió a Saúl, ungió con aceite. Cuando ungió al rey David, ungió con aceite. O sea, los reyes de Salomón, cuando lo ungieron con aceite. El aceite es el simbolismo, ¿verdad? Del Espíritu Santo a los reyes. ¿Ves? A los reyes de la antigüedad, ¿no? Porque estos reyes, ¿verdad? Este aceite representaba el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, y estas vírgenes fatuas no tenían aceite, más bien salieron a buscar el aceite, ¿no?
Ellas salieron a preguntar, ahora sí estaban interesadas en el séptimo sello, en la piedra de corona, en el octavo día, en las profundidades, en los 7 truenos. Ahí fue cuando ellas dijeron, bueno, vamos a decirle a las prudentes que nos den aceite, ¿ves? Pero las prudentes le dijeron, no, ya nosotros tenemos para nosotros, ¿ves? Vayan y compren. Pero cuando ellas se van a interesar, es tarde ya, pues ya no hay tiempo, ya les puedo, ¿verdad? Y la puerta se ha cerrado, pues queda la gran tribulación, así lo dice el hermano Braja, ¿no? Queda la gran tribulación. Entonces debemos en el tiempo presente de llevar la conclusión, ¿verdad? ¿Qué tiempo el hermano Braja pudo haber dicho que las vírgenes estaban en las denominaciones? Ahora ya sabemos que todas las denominaciones, la Iglesia Católica lo que da son hijas rameras, no son hijas vírgenes. La única que da virgen, la única que da hija virgen, ¿verdad? Es el mensaje. El mensaje es Pablo trajo un mensaje virgen, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el hermano Braja. Claro, la plenitud la trajo el apóstol Pablo y el hermano William Marro Braja. ¿Ves? Dios abre las edades con un profeta y cierra las edades con un profeta. El hermano Braja, cuando pasó más allá de la cortina del tiempo, él preguntó nada más por 2 personajes. Dijo, ¿dónde está Jesús? Y después dijo, ¿dónde está Pablo? Si lo de Pablo pasa, los míos pasan, porque yo prediqué lo mismo que predicó Pablo. Entonces, no pueden ser de las denominaciones, porque las denominaciones nunca se llaman vírgenes, ellas son rameras. Si decimos, ¿verdad? Una hija de una ramera, es la Iglesia Católica la gran ramera, pero las hijas son la metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, Puerta del Cielo. ¿Ve? Pero el mensaje en sí vota virgen, el mensaje en sí no sabemos que en el mensaje también están las 3 clases creyentes. Y también hay muchas iglesias que se han prostituido espiritualmente en el mensaje, ¿no? Pero el mensaje lo que vota son vírgenes, porque la palabra es virgen, como la Virgen María, ella se embarazó de la palabra. Isaías 7:14, concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá en Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero la Iglesia Católica y las denominaciones que son las hijas ya se embarazan es de credo, de dogma, de mandamiento de hombre, no se embarazan de la palabra. En Marcos 7:6 él dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando doctrina y mandamiento de hombre y validando los mandamientos de Dios. Hermano Braja, buscando muchos mensajes, hermano Braja dice que ellas no aceptan la palabra. Y el clamor a la medianoche sabemos que es el mensaje, trabajo a través del día, a través del séptimo mensajero y a través de Lucas 17:30. Ese es el clamor a la medianoche, ¿verdad? El mismo clamor de 1 Tesalonicenses 4:16, el mismo Dios con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que quedemos seremos transformados. Ahora la novia es virgen, el mensaje es virgen, ve, lo que vota son hijas virgen, pero esta virgen tienen la Biblia, tienen los 1200 sermones, los tienen en chino, lo tienen en pendrive, lo tienen literalmente lo tenemos, pues lo tenemos en chino, en pendrive, en tablet, pero el necesario aquí es el aceite. Porque si vamos al principio, que es Génesis, siempre hemos dicho que Génesis significa principio, origen, creación, significa fe y significa semilla. Génesis 1:11 dice, produzca cada árbol según su género, ¿verdad? Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, significa el tiempo del fin, significa fe y significa cosecha. Apocalipsis 14:18 dice tus aguas porque las uvas están maduras. ¿Ve? Entonces ahí está, Génesis es el semillero, Apocalipsis es la cosecha, ¿no? Entonces vemos que solamente, ¿verdad? Teniendo el aceite podemos entender el séptimo sello, podemos entender los 7 truenos, podemos entender la piedra de corona, podemos entender al octavo día, podemos entender la edad de la novia. De resto, si no tenemos el aceite no vamos a entender, ¿ves? Porque revelación es entender, porque Mateo 13:13 el Señor Jesucristo dijo, viendo no ven, yo no oyendo. Entonces, oír espiritualmente es entender y ver espiritualmente es entender. Por eso él dice en Mateo 13:16, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Ya debemos saber que oír espiritualmente es entender y ver espiritualmente es entender lo que Dios está haciendo para este tiempo. Entonces, las denominaciones jamás han dado hijas virgen. Siempre ha sido siempre ha sido la palabra, siempre ha sido el mensaje, ¿ves? La que trae virginidad, ¿verdad? Y siempre cada uno de los mensajeros trajo un mensaje virgen a su debido tiempo, cada uno de los mensajeros trajo un mensaje, ¿ves? Y ese mensajero traía la lámpara, que es la palabra, traía el aceite, que es el Espíritu Santo, y traía vino, que es revelación, que son simbolismos de revelación, ¿ves?
Por eso en Mateo 9:17 él dijo, echa vino nuevo en odres nuevos. Odres son los seres humanos, ¿no? Pero siempre el ser humano se acostumbra al vino viejo. O sea, el vino más viejo, más añejado, es que el ser humano lo busca porque dice, este es el viejo antiguo, este es el mejor vino, porque este es el antiguo. Se acostumbra a creer a dogma, mandamiento de hombre, e invalida la palabra de Dios, echan la palabra de Dios. Entonces el hermano Braja dice que estas vírgenes a no escuchar la palabra, a no escuchar el mensaje, ¿verdad? Porque sí lo escuchan, lógicamente lo escuchan, pero sin revelación, ¿ves? Pero él dice, tendrán que sellar su vida con su testimonio porque ellos rechazaron lo que es el aceite, lo que es el vino del mensaje, ¿no? Por eso son vírgenes fatuas, ¿ves? Y ellas después se interesan, pero ya la puerta cerrada, ya es tarde, ya no hay tiempo, ¿ves? El tiempo que Dios ha dado es para este tiempo, por eso la voz de aclamación, ¿verdad? Es un mensaje de preparación para la novia. La voz de arcángel, Dios no viene a preparar, Dios viene a llevarse a su novia, ¿verdad? Por eso dice, aquí a la medianoche se oye un clamor, el clamor es el mensaje, aquí el esposo, ¿ves? Ya el esposo está aquí, Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis 19:7 dice, gocemos y alegremos, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se apareja. O sea, que el mensaje de voz de aclamación es para aparejar. ¿Ves? Ya no viene Dios a aparejar en la voz de arcángel. La voz de arcángel sube acá, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que quedemos seremos transformados. Entonces, estas vírgenes son iglesias vírgenes que están dentro del mensaje, que están oyendo el mensaje, pero no se preocupan por las profundidades. Más bien ellos predican lo más sencillo, la fe, el bautismo bíblico, la simiente de la serpiente, la unidad de Dios, todo lo más sencillo de hermano Braja, ¿verdad? Porque ellos se esmeran por eso, pero no se esmeran por buscar las perlas preciosas, como dijo el Señor, ¿verdad? Que aquel hombre vendió todo lo que tenía para buscar esa perla preciosa que es comparado a revelación, ¿no? Entonces el hermano Braja, después de que él predicó los 7 sellos, ¿verdad? Él predicó el mensaje de desesperación. Él dice, debemos desesperar porque el tiempo que se está viviendo es un tiempo glorioso, dice el hermano Braja, pero también un tiempo peligroso, ¿no? Porque debemos procurar tener el aceite, ¿no? Que cuando el esposo aparezca, ellas van a decir, no, danos de nuestro aceite, ¿no? No, porque cada quien tiene su medida exacta y perfecto. Por eso en San Juan 5:48 dice, ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Entonces, esperemos que todo lo que se vaya desarrollando el programa, ¿verdad? Podamos hacer ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, podamos ir profundizando conforme a la Biblia y conforme al mensaje que Dios ha traído a través de Malaquías 4:5, a través de Lucas 17:30 y a través de Apocalipsis 3:14, pues Apocalipsis 17, ¿verdad? Y si no, que nos diga de la voz del séptimo ángel. Cuando él comienza a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces esperemos que en esta primera exposición seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesús. Dios le bendiga. Hablemos claro. ¿Dónde están las fatuas? ¿En la denominación o en el mensaje? Para contestarnos esta pregunta, nuevamente contacté al pastor Jesse Smith de Akron, Ohio, y él nos comenta lo siguiente. Dios les bendiga, mis hermanos. Esta es una gran pregunta. Creo que las vírgenes insensatas están tanto en las iglesias del mensaje como en las denominaciones. Pero las vírgenes insensatas en las denominaciones tendrán que salir, abandonar sus denominaciones para evitar la marca de la bestia. El hermano Branham dijo que aquellos creyentes que no siguen el mensaje y no creen en el bautismo del Espíritu Santo se dirigen directamente a la gran tribulación, pero ellos pueden ser salvos. En el 64, en preguntas y respuestas, hermano Branham dice, ¿qué pasa con las personas que creen en el Señor ahora y no creen en la forma en que yo predico? La verdad, no tienen que creer en esto, no tienen que creer en la forma en la que predico. ¿Ven?
no tienes que creer en eso. Para el último día, para el último mensaje, ellos serán salvos. Sí, si creen en el Señor Jesucristo. Y si no, están de acuerdo y dicen, no creo que Él sea la palabra, no creo que esto sea correcto, no creo en el bautismo del Espíritu Santo. Eso muestra hacia dónde se dirige el período de tribulación. Pero los que pueden aceptar la palabra en su plenitud, no a mí predicándola, porque así lo dice la Biblia. Aquellos que aceptan eso son llenos de gracia porque la palabra ya los ha juzgado. Los creyentes del mensaje que no nacen de nuevo se perderán el arrebatamiento, pero probablemente tendrán que dar sus vidas durante el período de la gran tribulación para poder ser salvos. El hermano Branham dijo que la gente podía escuchar aún las cintas y aún así no ser vivificados. En el 65, hermano Branham dijo, hay uno aquí, o muchos, que no tienen este poder vivificador en ustedes. El Hijo ha brillado y ustedes se han sentado en este tabernáculo, han escuchado cintas y sin embargo el Espíritu nunca los ha vivificado hasta que hayan podido seguir la palabra de Dios para que ustedes, mujeres y hombres, puedan obedecer cada palabra que Él ha escrito. Esto es algo que tenemos que ver, algo peligroso. ¿Qué pasaría si fueras simiente muerta, sin vida en ti? Pero hay algo en ti que te dice, quiero levantarme esta mañana, quiero levantarme del estado en el que me encuentro. No quiero ser solo una semilla muerta y quedar en la tierra y en la madera flotante. Quiero levantarme. Jesús dijo que 2 personas dormirán y una será llevada y la otra dejada. Así que tenemos la impresión de que aquellos cercanos a los creyentes, aquellos que se han acercado y son creyentes, pueden quedarse atrás. Lucas 17, versículo 34 y 36 fue la respuesta que nos da el hermano Jesse Smith. Entonces, el hermano Mervis Carrasco nos estaba hablando de algo importante, que era la parte de el clamor de medianoche. Esta parte que el hermano Mervis nos estaba abordando, y según el mensaje de William Branham, el clamor de medianoche corresponde al cumplimiento de Mateo 25:6. Y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Vino este clamor en el ministerio del hermano Branham entre los años de 1933 y 1965, pero alcanzó su manifestación más plena en 1963, cuando salió el mensaje, cuando vino el clamor, cuando fueron abiertos los 7 sellos. Entonces el hermano Branham me enseñó que el clamor de medianoche no era una voz humana común, sino la voz del mensajero con el mensaje para despertar a las vírgenes dormidas, las que tenían aceite y las que no. Él dijo que este clamor fue la voz de Dios llamando a salir de las denominaciones. ¿En qué año? 1963. Cuando salió el mensaje, vino este llamado a salir de las denominaciones. El hermano Branham dijo, el clamor de medianoche es el mensaje que despierta a las vírgenes. Viene exactamente como dijo la Escritura. El mensaje salió para sacar a las vírgenes de las denominaciones y llevarlas al esposo. Por tanto, si el clamor empezó a sonar cuando el hermano Branham fue comisionado en 1933 con la aparición de la columna de fuego, pero el cumplimiento profético pleno del clamor de medianoche se da en 1963 con la apertura de los sellos, cuando el mensaje de la novia empieza
a despertar a los escogidos. El clamor de medianoche vino en 1963, cuando la voz del mensajero reveló los misterios de los sellos y despertó a la novia que estaba aguardando al esposo. La pregunta, entonces tenemos dos posiciones acá. Tenemos, hermano Mervis, escuché que me estaba diciendo que él creía que la fatua estaba en el mensaje, porque era virgen. Él nos explicó eso. Pero acá el pastor Jesse Smith nos dice que puede estar en los dos lados, tanto en el mensaje como en las denominaciones. Mateo 25 dice que eran 10 vírgenes, todas esperaban al esposo, todas tenían lámparas, la palabra, pero solo 5 tenían aceite. Ahora, hay que diferenciar algo, el pastor Mervis lo dijo, el tiempo, lo que marca el entendimiento es el tiempo de la venida del mensaje. Por eso enmarqué 1963, el tiempo de la plenitud del clamor de medianoche, para llamar a los elegidos de las denominaciones a salir y venir al mensaje. Entonces, hay que diferenciar esos dos momentos del mensaje. La llamada del mensaje, hermano Branham me enseñó que las vírgenes prudentes en aquel tiempo, en el 63, estaban dentro de las denominaciones y las fatuas estaban en los dos lados. Las vírgenes prudentes son, y dijo que eran aquellos que reciben el mensaje de la hora, y las fatuas son los que oyen pero no reciben en su corazón. Ambos grupos estaban en el campo religioso, pero cuando la voz de clamor sonó, he aquí viene el esposo, la separación comenzó. En otras palabras, el clamor del mensaje de la séptima edad fue lo que separó a los prudentes que salieron del sistema de las fatuas, que se quedaron atrás y no tomaron aceite. Entonces, cuando el hermano Branham advirtió que no todos dentro del mensaje tienen el Espíritu Santo, entonces podemos ver que hay vírgenes fatuas aún dentro del mensaje. Ellas creen la palabra, siguen la enseñanza, pero no han recibido el aceite en sus lámparas. Están dependiendo de lo que otros dicen, pero no tienen la revelación personal del Espíritu Santo. En el mensaje también hay fatuas. Entonces, en la comunidad del mensaje de la hora, ellas están tan cerca de ser prudentes que uno apenas puede ver la diferencia, pero la diferencia es que no tienen el Espíritu Santo. Quiero enmarcar algo importante también. El tiempo del clamor de medianoche de 1963, que nos diría que salieron y que ya están, y que la fatua ya está en el mensaje. Recordemos que el ministerio de la novia va a repetir el mismo mensaje. Por consiguiente, el clamor de medianoche tiene que estar en el ministerio de la novia, clamando por algunos elegidos de Dios que todavía están en esas denominaciones y que tendrán que salir para no recibir la marca de la bestia. Por lo que podríamos concluir que la fatua está tanto en las denominaciones como en el mensaje. De acuerdo a lo que enseñó el hermano Branham en el principio, las fatuas estaban en la denominación antes que sonara el clamor de medianoche. ¿Cuál es la clave? La salida del mensaje de clamor de medianoche, 1963. Las prudentes salieron. Pero hoy la novia toma el mismo mensaje bajo la unción del séptimo ángel. Ese clamor de medianoche tiene que estar hoy en el ministerio de la novia, clamando, llamando a salir de las denominaciones a los que aún, tal vez ha quedado 1 o 2, 3, 4, pocos, pero esos van a oír el clamor y saldrán. Adelante, Pastor Mervis. Génesis 1:11.
Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol, fruto que dé fruto según su género. Y semilla esté sobre la tierra, y fue así. Página 202, párrafo 61. Cualquiera que fuera la vida que estaba en la simiente, vino en la planta y luego el fruto. La misma ley se aplica a la iglesia hoy. Hoy en día, cualquier simiente que empezó en la iglesia vendrá y será igual a la simiente original, porque de la misma simiente en estos últimos días, la verdadera novia, la iglesia, la simiente de Cristo, llegará a la piedra angular. Ella será la super iglesia, una super raza. A medida que se acerca a él, ellos están en la novia, serán tan igual a él, que será en su misma imagen. Esto es para ser unidos con él. Ellos serán uno, ellos serán la mera manifestación de la palabra de Dios viviente. Denominaciones no pueden producir esto por ser de la simiente falsa. Ellos producirán su credo, dogma, mezclado con la palabra. Este mestizaje produce un producto híbrido. El primer hijo, Adán, era la palabra simiente hablada de Dios. Le fue dada una esposa para reproducirse, para eso le fue dada la esposa para reproducirse, para producir otro hijo de Dios, pero ella cayó por la hibridación, hizo que él muriera. El segundo hijo, Jesús, también una palabra simiente, hablada de Dios, le fue dada una novia, así como Adán, pero antes de que él se pudiera casar con ella, ella también había caído. Ella, como la esposa de Adán, fue puesta a prueba para ver si creería la palabra de Dios y así vivir o dudar la palabra o morir. Ella dudó, dejó la palabra y por eso murió. Del grupo pequeño de la verdadera simiente, la palabra de Dios presentará a Cristo una novia amada. Ella es una virgen de su palabra, es una virgen porque no conoce ningún credo, dogma hecho por el hombre. A través de los miembros de la novia será cumplido todo lo prometido por Dios, que habría de ser manifestado en la Virgen. La palabra de promesa vino a la Virgen María y esa palabra prometida era el mismo, quien habría de ser manifestado. Dios fue manifestado, él mismo actuó en ese mismo, él cumplió su propia palabra de promesa a la Virgen. Fue un ángel quien la había traído. El mensaje y el mensaje de ese ángel fue la palabra de Dios, Isaías 9:6. Él cumplió en ese tiempo todo lo que estaba escrito acerca de él, porque ella aceptó su palabra. Los miembros de la novia virgen le amarán y tendrán su potencial, porque él es su cabeza y todo le pertenece a él. Ellos están sujetos a él, así como los miembros de nuestro cuerpo están sujetos a nuestra cabeza. Entonces vemos que el hermano Braja dice que la novia es virgen, porque la novia es la palabra, la palabra es virgen. Mientras que esta mujer, ¿verdad?, de Apocalipsis 17:5, ¿verdad?, dice la gran ramera, la madre de la ramera, ellas son hijas de la iglesia católica que se prostituyeron, ¿no? Entonces, a su debido tiempo, Dios tuvo, como dice Apocalipsis 18:4, salí de ella, pueblo mío, para que no sea participante de su pecado. Entonces, en el primer Adán, ¿verdad?, era como dice en Génesis 2:21, 2:22, 2:23, carne de su carne, hueso de su hueso. Ambos se llamaban Adán masculino y Adán femenino, Génesis 5:2. Dios le puso por nombre Adán, ambos se llamaban Adán, ¿verdad? Ambos eran del mismo material, igual que el segundo Adán. Pues en el segundo Adán, ¿verdad?, Dios hace lo mismo. Dios hace caer un sueño profundo en San Juan 19:33, figura de la muerte. San Juan 19:34, el soldado raga, pero sabemos que es el mismo Dios ragando la costilla del segundo Adán, y ahí sale una novia. San Juan 6:63, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, ¿ves? Entonces, esta novia virgen, ¿verdad? Como él es Juan 1:1, en el principio él es el verbo, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, esa novia es virgen porque la palabra, representando figura ya a María, ¿verdad? Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un niño y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta novia, estas 5 vírgenes prudentes y las 5 nofatas son vírgenes, pero una tiene el aceite, que es el Espíritu Santo, que es el que se puede ver, con el aceite que se puede ver. Ya hemos dicho que oír espiritualmente es entender y ver espiritualmente es entender. Mateo 13:13, viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. Mateo 13:16 dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven
y vuestros oídos porque oyen. Oír espiritualmente es entender y ver espiritualmente es entender. Entonces, ver puede entender, los que ven, los que tienen aceite son los que pueden entender. Ver los que tienen luz, porque luz es revelación. San Juan 8:12 Jesús dijo, otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. ¿Verdad? Zacarías 14:7 dice, sino que acá en la tarde habrá luz. Luz es revelación. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. O sea, que es la revelación. Por eso, en la primera exposición, ¿verdad? Pablo dice en Gálatas 1:11 y 12, el evangelio anunciado por mí no es un hombre. Ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mateo 11:25-26, él dijo, te alabo Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es una revelación de Génesis hasta Apocalipsis. Para nosotros poder ver, ¿verdad? Tenemos que tener las tres cosas, que es simbolismo, ¿no? Que es el aceite, el vino y el aceite. Dijimos el aceite, no dijimos las tres cosas que mencionamos, la lámpara, que es la palabra, ¿verdad? El aceite, que es el Espíritu Santo, que es la revelación, que es el que da la luz, porque sin el aceite no tenemos luz. Y el vino, que es estímulo de la revelación. El hermano Raja dice, el aceite y el vino siempre andan juntos. Citamos Apocalipsis 6:6. No dañes el aceite y el vino, ¿eh? No dañes a los que tengan revelación, no dañes a los que tengan el Espíritu Santo. Entonces, estas vírgenes son iglesias. Ya hemos dicho que iglesia de Génesis hasta Apocalipsis, la mujer representa iglesia, ¿verdad? Las mujeres obedientes, ¿verdad? Son hijas de Sara, como dice el 1 Pedro 3:6. Las mujeres obedientes son hijas de Jezabel, Apocalipsis 2:23. Entonces, las denominaciones no pueden producir vírgenes. La única que produce virgen es lo del mensaje, ¿ves? Porque es la palabra, el mensaje es puro. Claro, en el mensaje están las tres clases creyentes. El creyente puro, el manufacturado y el incrédulo. Su actitud, mi actitud hacia la palabra, ¿cuál de esas tres somos nosotros? Y como usted empezó diciendo en el programa, hermano Eve, que no es que yo tenga los 1.200 sermones, los 1.180 sermones, el pendrive, la tablet, los 7 sellos, las 7 dadas, las 7 trompetas, las 7 copas. No es que yo tenga la literatura, es que yo tenga, ¿verdad? El Espíritu Santo. Porque el hermano Branham en su mensaje también dijo, nosotros podemos abrir la Biblia físicamente, literalmente la podemos abrir, ¿verdad? Dice el hermano Branham. Pero el que la abre espiritualmente es el Espíritu Santo. Entonces, en Mateo capítulo 16, verso 17, él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la revelación. Ahora, para nosotros poder tener revelación, tenemos que tener el aceite. Si no tenemos el aceite, podemos tener la letra, como dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad? En 2 Corintios 3:6, que somos ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Israel todavía tiene el velo puesto. El velo es que no tienen revelación. Ellos hasta el día de hoy y le viene la luz y el aceite a 144,000 a través de Cristo. Cristo viene velado en dos profetas, Moisés y Elías, que son los que traen el aceite, los dos olivos de Zacarías. Zacarías 3, Zacarías 7, ¿no? Los dos olivos ahí, los olivos representan, el olivo también representa el aceite, el Espíritu Santo. Ahora, también entre nosotros los gentiles, ¿verdad? De allá 144,000. Ven que van a tener aceite y vino, y de aquí también es un grupo pequeño. Lucas 12:32, él dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestros padres os ha placido darnos el reino. Entonces, la clave aquí es el aceite como la clave fue allá en Génesis. Abel tuvo el aceite, ¿ves? Abel no tuvo pendrive, no tuvo chino, todo eso está bien y tenemos que estudiarlo porque es el tiempo que se está viviendo, ¿verdad? No podemos aplicar San Juan 5:39 a ver, porque no se habían escrito los 10 mandamientos, ni en piedra, ni en tabla, nada de eso. Abel fue por fe. Por eso que Hebreo 11:4 dice, por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y Hebreo 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, sin revelación es imposible agradar a Dios, sin el aceite es imposible agradar a Dios. Si no tenemos aceite, como dice el Salmo 127, creo que dice ahí, ¿verdad? Que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Estamos trabajando en vano en la forma espiritual, porque si no tenemos el aceite no estamos edificando, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, ¿ves? Lo que es la revelación
para el tiempo del fin, porque es el vino, es el vino que Dios está trayendo y el aceite para el tiempo del fin. Las lámparas las tienen todas, hasta las denominaciones tienen las lámparas, pero no le ha sido aclarado, no le ha sido revelado, porque ellas tienen la lámpara que es la palabra, pero no tienen el aceite, y el aceite está dentro del mensaje. El aceite es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el que alumbra para que nosotros podamos tener revelación, que revelación es figura del vino, ¿no? San Juan 2.8, el maestro de Sala, en San Juan 2.9, el maestro de Sala probó el agua hecha vino, ¿no? Y él dijo, este hombre es diferente porque todos sirven en el primer vino, dijo el maestro de Sala, pero este ha dejado el mejor vino de último. Bueno, el mejor vino de último es Zacarías 14.7, sino que acá en la tarde habrá luz. Luz es revelación, y si no tenemos el aceite no podemos ver el séptimo sello, no podemos ver la edad de la novia, no podemos ver la de corona, no podemos ver el octavo día, no podemos ver lo que Dios está trayendo, los 7 truenos, no podemos ver las profundidades. ¿Ven? Porque sin el aceite no vemos todos los mensajes de hermano Braja, pero lo vemos literalmente. ¿Ven? Y el hermano Braja dijo que el aceite es el Espíritu Santo, pero en el alma, porque podemos tener el aceite por los atrios de afuera, ¿no? El atrio es el cuerpo. Brincamos, saltamos, hablamos en lengua, pero hasta ahí llega. ¿Ve? Lo podemos tener en un lugar santísimo, la mente. ¿Ve? Y tampoco ahí somos salvos, tenemos que tenerlo en el lugar, tenemos que tenerlo, lo podemos tener en el lugar, en los atrios de afuera, que es la carne, en un lugar santo, que es la mente. ¿Ve? Intelectualmente podemos tener el mensaje, ¿no? Que eso es lo que vemos ahorita intelectualmente, pero tenemos que llevarlo al lugar santísimo, que es el corazón. Proverbio 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mi camino. ¿Cuál camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, en 1 Corintios 2:9, el primer mensajero del apóstol Pablo dice, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha reservado para los que le aman, a través de la revelación. Porque si leemos el verso 10, Pablo dice, 1 Corintios 2:10, ¿verdad? Pablo dice que el Espíritu todo lo escudriña, a uno profundo del hombre. Entonces es el aceite que hace la diferencia, el aceite que hace la diferencia, ¿verdad? Con las vírgenes prudentes. Prudentes es porque ellos tomaron el aceite, ¿ves? Las insensatas escucharon el mensaje, van a la iglesia el mensaje, diezman en la iglesia el mensaje, tienen un pastor del mensaje, pero no tienen el aceite, ¿entiendes? Entonces eso también debemos de procurarnos, como dijo usted, hasta nosotros mismos debemos de procurar de que tengamos ese aceite, que no seamos fatuas, ¿ves? Que tengamos ese aceite que es la revelación que Dios ha traído. Por eso en Efesios 1:13 él dice, habiendo escuchado la palabra de verdad, fuiste sellado. Y cada vez que Dios nos muestra, podamos entender, ¿verdad? Que en este tiempo las vírgenes fatuas están dentro del mensaje, y yo tengo que procurar tener ese aceite, tener la profundidad, tener lo que Dios me ha dado, ¿verdad? Para yo irme en el rapto, ¿ves? Pero están dentro del mensaje. La única que produce virgen es el mensaje, no está fuera del mensaje, porque las otras son rameras. Apocalipsis 7:5 dice la gran ramera, ¿ves? La madre, son hijas, estas no pueden producir virgen, ellos producen credo, dogma, mandamiento de hombre. El hermano Braja, lo que leímos ahorita de la edad ahí, ¿verdad? Él dice, yo no puedo producir eso porque es de la simiente falsa, no son de la simiente verdadera. Y estas vírgenes son verdaderas, pero lo único que no tienen es aceite. Y si no tienen aceite, mucho menos tienen el vino, porque el aceite es el que produce el vino. Porque el aceite es el que produce la luz, y la luz es vino, porque la luz es entender lo que Dios está haciendo en el tiempo. Aún el hermano Braja insistió tanto en eso que él decía, el hombre cree lo que Dios hizo, el hombre cree lo que Dios hace, pero no cree lo que Dios está haciendo. ¿Ve? Y hemos recalcado, ¿verdad? Varios mensajes ya que ya Malaquías 4:5 ya se fue, Lucas 17:30 el cuerpo ya se fue, Apocalipsis 17 ya se fue, ya es historia, no vamos a ser salvos por historia. Tengo que identificarme con, vemos a Isaías era el profeta, pero María era la profecía. ¿Ve? Y Moisés era el profeta, pero Israel era la profecía. Osea era el profeta, pero Israel era la profecía. Isaías era el profeta, pero Israel era la profecía. Vemos a Abraham era el profeta, pero Sara era la profecía. Sara, hoy es el tiempo de Sara, visitación, él dice visitaré a Sara. ¿Ve? Y Abraham se fue ya, está visitando a Sara con el hijo de la promesa. ¿Y quién es el hijo de la promesa? La palabra. ¿Ve? Allá era, como dice en Hebreo 10:1, allá eran sombras. ¿Ve? Pablo dice en Hebreo 10:1, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Oye, la imagen. ¿Ve? Pero yo siempre he dicho, bueno, muchos se quedaron embarazados como Elizabeth, pues Elizabeth se embarazó del tercer Elías, pues.
que era Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando María fue a visitar a Isabel, a los 6 meses el niño saltó, ¿ves? Y así está mucho el mensaje de que quedaron embarazados del hermano Branham. No pueden ver, no se quieren embarazar de la palabra del hijo, ¿eh? Del hijo. Que María también representa, Isabel también era pura. Y Isabel también traía una promesa, ¿ves? Que era el tercer Elías, ¿verdad? En Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. Así se quedaron muchos embarazados del mensaje. Están embarazados del hermano Branham, ¿ves? No se quieren embarazar del hijo. No se quieren embarazar del hijo porque el hijo es el séptimo sello. El hijo son los 7 truenos, el hijo es la edad de la novia, el hijo es Cristo. Por eso el hermano Branham dijo, Cristo es el misterio de Dios revelado, desde Génesis hasta Apocalipsis. Un ministro que le dijo al hermano Branham que no creía en revelación. Entonces el hermano Branham le dice, bueno, pero usted no, Cristo, si usted no está viendo la revelación, no vea a Cristo, porque Cristo es desde allá, desde Abel, Abraham, Isaac, Jacob, Cristo, hasta llegar hasta la plenitud, que es el tiempo del fin en los gentiles. Pues sabemos que también Moisés y Elías, ¿verdad? Apocalipsis 11:6, llevan el aceite, llevan la lámpara, llevan el aceite y llevan el vino a los 144,000, ¿entiendes? Porque hoy también eso se viene hablando ahorita en la actualidad, que el mismo Dios dice ahí en Apocalipsis 11:7 que en este tiempo Israel está como Sodoma, como Gomorra, ¿ves? Y está como Egipto, eso lo dice Dios, ¿no? Pero cuando oramos por la paz de Israel, cuando oramos que Dios bendiga a Israel, son los 144,000, porque en Israel también hay reprobo, igual que los hay aquí, ¿ves? Igual que los hay aquí entre los gentiles, también los hay allá en Israel, ¿entiendes? No es que diga que sea novia, va a ser novia, ni que yo diga, no, yo soy novia, yo puedo decir que soy novia, pero la actitud mía hacia la palabra dirá si soy o no soy novia de Dios, ¿entiendes? Porque ahorita todo el mundo, el mensaje, no, yo soy novia, nadie se va a llamar un manufacturado, un incrédulo. Todos nos metemos en la lista de que somos novios y que todos nos vamos en el rack. Pero que esto me está mostrando Dios, me está dando Dios aceite, me estoy identificando yo con el aceite que Dios está trayendo de 1963 para acá, porque el hermano Branham dice, el libro de Apocalipsis 5 fue abierto, los misterios por fuera, dice, el libro fue abierto por dentro, dice el hermano Branham, que era la simiente de la serpiente, el bautismo bíblico, la unidad de Dios, todo eso. Pero cuando el libro fue abierto por fuera, eran los 7 sellos, los 7 truenos, ¿ve? El vino nuevo, el aceite y el vino nuevo, de 1963 para acá, y es lo que muchos no pueden ver, porque oír espiritualmente es entender, y ver espiritualmente es entender. Muchos no pueden entender las profundidades que Dios ha traído. Es una manada pequeña, grupito pequeño que se va. Por eso el hermano Branham dice, si el rapto fuera hoy, se desapareciera mundialmente 800 personas, el mundo no se daría cuenta, dice el hermano Branham, porque todos los días desaparecen personas. Entonces él dice, pero sí, el hermano Branham dice, si hay alguien que se va del rapto, ¿verdad? Y ese, si es de aquí de Estados Unidos, ese soy yo. Si hay uno que se va, ese soy yo. Y si usted no empieza así, está errado. Pero todo es por fe, y fe es revelación. ¿Ve? Fe es revelación, pero vuelvo y repito las 3 cosas. La lámpara, ¿verdad? El aceite y el vino. La lámpara, el aceite trae el vino, porque el vino es ver, entender. El vino es luz, el vino es revelación, estoy estimulado. Zacarías 14:7, sino que acá en la tarde habrá luz. ¿Para quién? Para la novia virgen. Entonces, la novia, las vírgenes fatuas en este tiempo están dentro del mensaje, ¿no? Respetando también lo que dice el hermano del ministro. Y que muchos ministros dicen así, pues dicen, no, las vírgenes fatuas son las denominaciones, las vírgenes fatuas no están en el mensaje. Pues yo he hablado con ministros, ellos me han dicho personalmente, hermano, usted está errado. Está errado porque las vírgenes fatuas son denominacionales, no son del mensaje, güey. Yo digo, bueno, está bien, hermano, ya hasta ahora lo veo así, no voy a discutir ni nada por el estilo, pero hasta ahora yo lo veo que las vírgenes fatuas salen dentro y están dentro del mensaje, porque las rameras no pueden producir vírgenes, ellas son credos, dogmas, mandamientos, ellas son prostitutas espiritualmente, van en contra de la palabra de Dios, son anticristos, van en contra de la palabra de Dios, como lo hay también en el mensaje, ¿no? Pero es la actitud de nosotros y el tiempo que se está viviendo, y que yo como por eso Pablo dice que nos examinemos nosotros mismos, si Dios nos está dando de ese aceite y si Dios nos está dando de salud, porque en el mensaje también, ¿verdad? Está el manufacturado y está el incrédulo, y su actitud, mi actitud, como dice el hermano Branham, hacia la palabra de Dios dirá cuál es esas 3,
somos nosotros. Entonces, estas vírgenes son iglesias, son puras, son vírgenes, porque están dentro del mensaje. Andan en santidad, visten bien, cabello largo, no se pintan, no usan salsillo, están completamente idénticas a las vírgenes prudentes. Ambas son idénticas. La diferencia la hace el aceite, la revelación, pero ambas están en el mensaje. Son mujeres que se consagran a Dios, que andan en santidad para Dios. Son vírgenes, pero no tienen aceite. 5 se quedan y 5 se van. 5 son prudentes. 5 ven el esposo y se cierra la puerta. Se cierra la puerta, ¿ves? Ya no hay tiempo. Y ellos van a empezar a preguntar, pero ya no hay tiempo. Porque vivieron bien, pero no hubo tiempo para ellos. No se interesaron en el aceite, aún cuando cargaban las lámparas. Entonces, bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. Hablemos claro. Estamos escuchando acerca de este tema. ¿Dónde están las fatuas? ¿Están en las denominaciones o en el mensaje? Clamor de medianoche, 1963, cuando el Cordero abrió los sellos, vino el clamor de medianoche. He aquí el esposo salida a recibirle. Mateo 25:6. Ese clamor fue traído por el séptimo ángel mensajero, el hermano William Marion Branham, quien trajo el mensaje de la hora para llamar a las vírgenes prudentes a salir de las denominaciones y a prepararse para el encuentro con el novio. Los prudentes oyeron la voz del mensaje y salieron. Ese mismo clamor sigue sonando hoy, no con una nueva voz, sino con el mismo mensaje, ahora bajo la unción del Espíritu Santo en la novia. Hoy, la novia toma el mensaje del séptimo ángel y lo proclama otra vez con poder, como el eco del clamor original de medianoche. El propósito sigue siendo el mismo: llamar a los escogidos que aún están en las denominaciones para que salgan antes de que sea tarde, antes de que los atrapen allí y reciban la marca de la bestia. El clamor de medianoche no fue solo un evento histórico, es una voz viva que sigue sonando por medio del cuerpo de Cristo hoy, el cuerpo místico de Jesucristo. La novia tiene el mismo espíritu y la misma palabra del mensajero. Estamos viendo las características, vemos que estamos en progresión y habrán prudentes que saldrán en este tiempo. La diferencia es el Espíritu Santo. Uno tenía aceite, había tomado la vasija extra antes de salir. La otra había sido imprudente al salir sin la vasija extra. Salieron así nomás. Aquí no se está hablando del mundo, sino ni de ateos ni de incrédulos. Se está hablando de creyentes que tienen la Biblia, que van a la iglesia, que tienen doctrina, que tienen lámpara, pero sin aceite. Muchos en la comunidad del mensaje de la hora han caído en religión sin Espíritu Santo. Una religión sin el Espíritu Santo es simplemente una estructura humana, una forma exterior de fe, pero sin vida, sin poder, sin transformación real. ¿De qué hablo? Gente que viene por rutina a la iglesia. Tienen palabras sin unción, doctrina sin revelación, disciplina sin amor, actividad sin fruto espiritual, tradición sin un encuentro con Dios. Pueden tener templos, programas, reglas, liderazgo, música, emociones, pero si el Espíritu Santo no está allí, Dios no está gobernando esa obra.
Esa obra la está gobernando el hombre. Jesús dijo, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Religión puede tener apariencia, pero sin el Espíritu no tiene poder. Religión sin Espíritu Santo produce fariseísmo, legalismo, fanatismo, idolatría, confusión doctrinal, hipocresía, división, muerte espiritual. Hermano Branham enseñó que la iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia muerta, un cuerpo sin vida, una lámpara sin aceite, una organización sin Cristo. La evidencia de tener el Espíritu Santo dijo que la verdadera iglesia no es una denominación, sino una vida guiada por el Espíritu Santo. La evidencia es que usted puede recibir la vida de Cristo. Sin eso, usted estará en una religión, aún dentro de la comunidad del mensaje. Una religión sin el Espíritu Santo es como un cuerpo sin alma, una lámpara sin aceite, un templo vacío, una fe sin Cristo reinando. Donde el Espíritu no guía, el hombre gobierna. Donde el Espíritu Santo no vivifica, la religión muere. Hay personas con este mensaje, pero ¿tendrán el espíritu del mensaje o el Espíritu Santo? La lámpara representa la palabra, la doctrina, la religión correcta, pero la lámpara no enciende sola, necesita aceite. No se puede saber Biblia y no tener vida. ¿Se puede citar al profeta sin tener el Espíritu Santo? Se puede tener historia, tradición, doctrina sin tener a Cristo dentro. La letra mata, el Espíritu vivifica. El mensaje sin el Espíritu Santo solo produce secta. El mensaje sin el Espíritu Santo va a producir secta. Cristo sin experiencia personal es religión y no vida. Entonces el profeta dijo, el aceite representa el Espíritu Santo. Entonces, ahora, hay vírgenes fatuas en las denominaciones. Ellos son los elegidos, predestinados a salir de la denominación. En el tiempo del hermano Branham fue un tiempo de clamor de medianoche, la prudente salió. Hoy la novia tiene un clamor de medianoche llamando a salir de las denominaciones. Entonces, la fatua está dentro del mensaje, esperando estos que salgan. Gente que se quedó, estos que están en el mensaje, son gente que se quedó con el profeta, pero nunca llegó a Cristo. Reemplazaron las denominaciones de las que salieron por grupos del mensaje. Reemplazaron al pastor denominacional por un líder del mensaje. Reemplazaron rituales y esas cosas por frases y citas del mensaje. Y siguen sin aceite. La marca no es tener el mensaje, como dice el pastor Mervis. Puede tener todas las cintas y darle play. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, está muerto. La marca es el Espíritu Santo. Ya no estamos aquí para estar señalando a nadie quién es fatuo. Yo no vine a decir aquí, ellos allá, nosotros acá. No, yo vine a hacer una pregunta espiritual en este programa. Y la pregunta, creo que el pastor Mervis y yo les hiciéramos a ustedes que están viendo el programa es: ¿hay aceite en tu lámpara? ¿Has nacido de nuevo en verdad? ¿Por qué? Puedes tener iglesia y perder a Cristo. Puedes tener doctrina y perder la vida. Puedes tener nombres religiosos y quedarte fuera. Hablemos claro. Hoy Cristo sigue bautizando con el Espíritu Santo. La puerta todavía está abierta. Digamos juntos: Señor Jesús, dame aceite, dame tu espíritu. Yo no quiero más esta religión muerta.
quiero vida, quiero cambiar, séllame en el nombre bendito tuyo, Señor. Hermanos, aquí nosotros con el pastor Mervis, aunque usted ve las posiciones diferentes entre el pastor y mi persona, no venimos a crear contienda de nada. Venimos a despertar conciencias, porque tenemos el mismo sentimiento dentro. La novia no es la que cita al profeta, es la que tiene el espíritu que moraba dentro del profeta. Cristo viene por una iglesia llena del Espíritu Santo. Nos vemos hoy nosotros y en la necesidad de clamar acá desde Hablemos Claro y señalar lo que dijo el hermano Branham, que es importante que si hay personas en las denominaciones, hermano Branham dijo que muchas eran creyentes sinceras en las denominaciones, pero ahí no tienen el Espíritu Santo. Pero también dijo que algunas dentro del mensaje serán vírgenes fatuas, porque se quedaron solo con doctrina y no recibieron el Espíritu Santo. No se trata de entrar en una iglesia del mensaje, eso no te sella. Solo lo que te va a sellar es el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es urgente, porque es el aceite, es lo que hace que tu lámpara esté encendida para que puedas entrar a las bodas con el esposo. Entonces, no se trta que si estás en denominación o estás en el mensaje. Se trata de que si estás en Cristo, si Cristo está dentro de ti. La Virgen prudente está llena del Espíritu Santo. La Virgen fatua es un creyente, pero sin el Espíritu Santo. Aquí no estamos clasificando personas, sino queremos despertar conciencia espiritual. No te conformes con doctrina, con iglesia del mensaje, con ministros, etiquetas. Busca urgentemente el nuevo nacimiento, porque necesitamos todas, recuerda, todas son vírgenes, gente limpia, separada, todas tienen lámparas, palabra, doctrina, todos oyeron el clamor, oyen el mensaje, pero solo 5 tenían aceite para entrar en las bodas del Cordero. El clamor de medianoche, el clamor es el mensaje del tiempo del fin. Aquí viene el esposo, el mensaje del tiempo del fin. Despertamiento espiritual, el mensaje sacude, separa. Hermanos, es tiempo de que estemos urgidos por ese bautismo del Espíritu Santo. Pastor Mervis Carrasco, sus palabras, reflexión y conclusión de este tema, pastor. Adelante. Bueno, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia nuestro Señor Jesucristo. Y sí, es como dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ciertamente, como decía el hermano Eben, no podemos diferir en este punto, ¿verdad? Que él puede ver que sí, todavía hay vírgenes fatuas en las denominaciones, pero yo en verdad no lo veo así, pues, como siempre hemos dicho, respetándonos, amándonos en el amor de Cristo, y no excomulgando ni no que no vamos a hacer más programas con el hermano porque diferimos en este punto, no, a lo contrario, amarnos cada día más, porque eso lo dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nos amemos cada día más. Y el hermano Branham, palabra para la novia, también dice, si usted piensa que un hermano esté errado y eso, no deje que ese espíritu de amargura entre en su corazón, dice él. Ore por ese hermano para que Dios le ayude y para que usted no entre en esa excomulgación, como el espíritu de la Iglesia Católica excomulga, las denominaciones excomulgan, y mucho este mensaje también excomulgan, hermanos, por no ver como ellos dicen que son papas del mensaje, pero dicen, no se junten más con ese hermano que no cree como nosotros creemos. ¿Ve? Así es la Iglesia Católica, así las denominaciones, así mucho, hasta los mismos ministros de este mensaje, ¿verdad? Excomulgan y le prohíben a la Grey que hablen con ese hermano, que se junten con ese hermano, y este es el mismo espíritu del catolicismo. Dios nos ayude, Dios nos libre,
para que nosotros podamos, ¿verdad? Como aquellos hayan hecho que cuando vieron a Pablo, ellos no, creo que está en Hechos 17, vamos a leerlo de ahí, ¿verdad? Que ellos más bien buscaron las escrituras y vamos a ver lo que dice Pablo, y dijeron, vamos a ver lo que dice este hombre, ¿no? Que Pablo ahí le habló del Dios, que tenía muchos dioses, pero Pablo le dijo, el Dios no conocido es el que yo le vengo a presentar. Entonces, Pablo en Atenas, ¿verdad? Dice, mientras Pablo, verso 17, verso 16, ¿verdad? Dice, Hechos capítulo 17, verso 16, dice, mientras Pablo lo esperaban en Atenas, su espíritu se enaltecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día, con lo que concurría. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y uno decía, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro, parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándolo le trajeron a Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Ve? Entonces ellos no dijeron, no, vamos a sacarlo de aquí, vamos a correr, vamos a excomulgarlo porque trae nuevos dioses, trae cosas. Pues dice, pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir. Ellos dijeron, vamos a ver qué queremos, vamos a ver qué quiere decir sobre lo que es el séptimo sello, lo que es la edad de la novia, lo que es la piedra de corona, lo que es la edad de la Odisea. Ellos se sentaron a dialogar, ¿ves? Como seres humanos, ¿no? Y ellos no entraron en contienda. A ver, verso 21, ¿verdad? 17-21 dice, porque todos atenienses y los extranjeros residían allí de alguna otra cosa, se interesaban sino en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio de Areópago, dijo, varones atenienses, en todo servo que son muy religiosos. Creo que hay ahorita el mensaje religioso. Son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba escrito, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo anuncio. O sea, sin revelación no podemos conocer al Dios, porque Dios de Génesis, de Apocalipsis, es una revelación. No podemos conocer a Dios por intelectual, por credo, por dogma, por mandamiento, por emoción, porque eso es lo que hay ahorita en las iglesias, espíritu de emoción, espíritu de error y espíritu de fanatismo. Son tres cosas que hay en las iglesias. Pero es necesario, ¿verdad?, ser como estos hombres que ellos no excomulgaron a Pablo, ni más bien a lo contrario, se sentaron a hablar. En cambio, hoy en día no, hoy en día es prohibido y es comulga. Ve los mismos ministros, los pastores, ¿verdad?, dicen, no, aquí no vayan a estar invitando a ese hermano trae cosas extrañas, y hablando de un octavo día, de un séptimo sello, que de los truenos, que la piedra de corona, que la edad de la novia, trae cosas extrañas a nuestro oído. Vamos a quedarnos así como estamos y ese hermanito es excomulgado, nada, no lo queremos por aquí, fuera de nuestras reuniones, fuera de todo esto, ¿eh? En cambio, estos hombres fueron racionables y escucharon lo que Pablo le dijo. Ustedes son. Y eso es lo que hay ahorita en el mensaje religioso, y por eso que son vírgenes fatuos, porque tienen el mensaje, tienen los pendrive, tienen los chips, pero no tienen la luz, no tienen el aceite que es el que da la revelación. Entonces, bueno, tiene que ser Dios para que ellos puedan verlo, puedan entenderlo, ¿verdad? Y como siempre hemos dicho, que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos diferir, pero que nos amemos en el amor de Cristo. Que Dios nos bendiga a todos. Amén, Pastor Mervis. Amados hermanos, ha sido una bendición poder compartir este tema con el pastor de Venezuela, el pastor Mervis Carrasco. El tema, ¿dónde está la fatua en las denominaciones o en el mensaje? Hemos hablado claro, hoy hemos escuchado diferentes puntos de vista, como en el anterior video, pero creo que esto es bueno porque nos ayuda a formar criterio, nos ayuda a crecer juntos, aunque no todos coincidimos en cada detalle, ¿verdad? Eso es lo que acaba de decir el pastor Mervis.
Lo más importante es que todos amamos la verdad y deseamos agradar Amén. al Señor Jesucristo. En el mensaje de la hora aprendimos hoy que la revelación no viene por contienda, sino por el Espíritu Santo. Por eso, en lugar que nos estemos dividiendo, debemos orar unos por otros para que el mismo Espíritu que guió al profeta también nos guíe a cada uno de nosotros, que nos guíe a la verdad. El propósito de Hablemos Claro no es crear polémica, sino despertar corazones, fortalecer en la fe, mantenernos caminando en la luz de esta hora. Recordemos que la esposa de Cristo no se va a formar por debates ni por pleitos, sino bajo el amor perfecto y la revelación de la palabra. Así que en el espíritu del compañerismo cristiano que tenemos con el ministro, el hermano de Venezuela, y con otros ministros del mensaje, con ese espíritu cristiano, decimos: sigamos escudriñando, sigamos orando, sigamos amándonos como hermanos, porque el tiempo está cumplido y el esposo viene pronto. Que el Señor Jesucristo nos bendiga a toda la comunidad del mensaje de la hora y nos ayude a permanecer firmes, humildes y llenos del Espíritu Santo. Hasta el próximo programa de Hablemos Claro, donde seguiremos hablando con amor, pero también con la verdad. Hasta la próxima. Amén.